¿Cómo se integran estas propuestas a las reformas más amplias al sector seguridad y justicia? Bueno, como estábamos diciendo, para nosotros los acuerdos de paz en Guatemala representan la agenda de la reforma al sector seguridad y justicia, que fue una agenda consensuada, fue una agenda que se plantea tanto por parte de la sociedad civil como por parte de la mesa de negociación, y que lo que lleva es a la transformación de las instituciones, cómo esas instituciones deben transformarse y cómo queríamos, o sea, igual que se plantea un concepto de seguridad integral que está muy amarrado, como veíamos, al concepto de seguridad humana y al concepto de seguridad democrática, cómo esto se va a hacer real por parte de las instituciones del Estado. Entonces estamos hablando de que veníamos de una etapa en la cual la policía, el ejército respondían a aquella visión que habíamos visto de represión, de enemigo interno, y entonces ahora se trata de crear nuevas instituciones. En el caso del ejército pues se planteó una reducción del mismo, y si bien nosotros consideramos que la reforma dentro del ejército no se dio, ellos jamás hicieron una depuración interna del ejército. Esto sí sucedió en la policía, donde se hace todo un proceso de depuración para la creación de la nueva policía. Sin embargo, yo creo que ahí también se cometió un error, y es que no se depuró, o sea, no se empezó una nueva policía, sino que se trabajó con la policía que ya venía desde el pasado. Entonces es muy difícil pensar en que personas que violaron sistemáticamente los derechos humanos, de repente por un curso que se les dio de 6 meses, se van a convertir en defensores de la democracia. Esto es parte del problema que sucedió con la policía, que nos quejamos muchas veces, bueno, es que la policía no es lo que queríamos, pero también tenemos que pensar que una institución no se desarrolla en 5 años ni en 10 años, es un tiempo más largo, pero que uno de los problemas y desafíos principales fue precisamente porque recién ahora estamos empezando a tener directores de la policía que son de la nueva policía que empezó a surgir en el año 97. Al no depurar la policía en un principio, y al no tener digamos, al no tener un nuevo cuerpo policial, siguieron las personas que venían actuando en la otra modalidad, y eso sí pervirtió en los primeros años de la policía, hizo más lento el proceso de democratización y de una visión moderna de la policía. Pero podemos decir que a día de hoy ya tenemos una policía con un mando profesional, y también tenemos las condiciones, pero se necesitan los recursos para mejorar esta actuación policial. Entonces, para nosotros todavía consideramos que la policía es algo que no se ha logrado desarrollar institucionalmente, y que deberíamos apostar como país y como ciudadanos realmente a dejar de dar dinero para que otras instituciones hagan seguridad, cuando es la policía la llamada a ejercer esa función. Entonces aquí tenemos como el primer punto en el cual es indispensable para esta reforma al sector seguridad que la policía realmente se realice institucionalmente y que tenga los recursos necesarios para hacerlo. Eh, Después veíamos también cuál fue otro de los problemas para que el aparato del Estado se desarrollara, que durante el conflicto armado se desarrollaron estructuras dentro del Estado, que sobre todo a partir de los aparatos de inteligencia del Estado, y que su función era controlar a las personas, pero una vez que se cambia la visión de seguridad, estas estructuras permanecieron, y eran estructuras que tenían ramificaciones dentro del sistema de seguridad y justicia, dentro del, por ejemplo, el Ministerio Público, el organismo judicial, mismas personas fuera del Estado, pero eran estructuras que desarrollaban actividades de control de la población, pero también seguimos, no solo de control de la población, sino también para desarrollar actividades ilegales. Esto se firman los acuerdos de paz, se hace un proceso de democratización, y estas estructuras permanecen ya no en una forma, digamos, legal o en una forma dentro de las estructuras, sino que se convierten en lo que se conocen como los cuerpos paralelos y las estructuras paralelas dentro del Estado.
Y esto es entonces en el momento en el que después de firmar la paz nos damos cuenta que el Ministerio Público por sí solo y el organismo judicial no eran capaces de romper esta estructura, pues porque la gente tenía temor, estaba cooptada y que entonces hacía falta la intervención de alguien externo. Ese alguien externo es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuya función es fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio Público y que le da el hecho de ser alguien externo, le da la posibilidad de no comprometer eventualmente a los funcionarios locales, sino que puede desarrollar con más independencia la investigación, siempre de la mano del Ministerio Público, pero que sí hemos visto, y esto es algo que se debe tomar en cuenta para otros procesos de paz, hemos visto que ha sido clave para poder desarrollar la justicia en Guatemala, el papel que la CICIG ha jugado. Entonces esto, digamos, es como parte de cómo, o sea, ahora tenemos que resolver cómo va a ser el proceso de salida de la CICIG, y que Guatemala se quede las instituciones fortalecidas para atender realmente la desestructuración o el rompimiento de estas estructuras, y que podamos tener una justicia que realmente vaya orientada a mejorar la condición y sobre todo la investigación en materia de violaciones y en general de los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué es importante el acceso a la justicia? ¿Por qué es importante el papel del Ministerio Público y que haya sanciones a los delincuentes o a las personas que violan la ley? Porque eso es lo que nos da garantía a nosotros los ciudadanos que vamos a estar respaldados por el sistema. Es decir, la percepción de inseguridad, como decíamos al principio, la percepción de seguridad o de inseguridad es algo que es subjetivo, no se puede medir. Nosotros hicimos un estudio en Sololá y vimos que el municipio donde la gente se sentía más segura, que era Panajachel, es el municipio que tiene mayores incidencias en materia de inseguridad. Pero cuál era, es decir, por alguna razón la gente se sentía más segura porque había más personas, porque había extranjeros, porque la gente camina por la calle, y entonces la percepción de la seguridad lo que nos dice es que no tiene que ver necesariamente con los hechos reales, sino que tiene que ver con la percepción que yo voy a estar defendida por el sistema, o por la percepción de que aquí no hay una sensación, o sea, no, que aquí no me va a pasar nada. Entonces, por eso nosotros, sobre todo a nivel comunitario, vemos muy importante, en general lo vemos importante, porque para nosotros es un ingrediente de la percepción de seguridad, y es tener el acceso a la justicia. Es decir, yo tengo que tener la certeza que si a mí alguien me amenaza, alguien me roba o alguien me agrede físicamente o verbalmente, yo puedo ir a poner una denuncia y el sistema me va a defender. Y por eso es muy importante el funcionamiento efectivo del Ministerio Público y del organismo judicial, porque son los que me van a garantizar a mí el que el sistema va a defenderme y va a reparar el daño que me hicieron. Y por eso, digamos, a nivel comunitario, para nosotros sí es muy importante desarrollar también, además de las medidas que habíamos visto con las municipalidades, con mejorar las condiciones digamos, mejorar la iluminación de las calles, dar atención a las poblaciones más vulnerables, también que el sistema de justicia responda. Y no responda necesariamente para grandes delitos. La mayor parte la inseguridad en Guatemala, y por los datos que nos arroja la misma estadística, el lugar más inseguro en Guatemala para los guatemaltecos y guatemaltecas es el hogar. Lo principal, digamos, el principal problema de inseguridad que tenemos es la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y la violencia contra la niñez. Y entonces esto nos lleva a pensar y uno de los temas que aquí se desarrollan es cuáles son aquellos delitos que se cometen dentro del hogar y que se consideran que no son públicos, entonces es más difícil conocerlos más. Sin embargo, tenemos en materia de denuncia que el Ministerio Público maneja, y la policía también, vemos que el principal problema de inseguridad es la violencia contra la mujer y contra los niños dentro del hogar.
Y eso quiere decir que entonces son acciones que no es porque vaya a intervenir la policía, porque eso debería ser en último caso, sino son acciones de cultura, son acciones de educación, son acciones que la población y la sociedad tenemos que llevar adelante y donde entonces todos pueden participar. Y ahí estamos hablando que por eso el papel de las municipalidades, el papel de los pequeños colectivos, el papel de las iglesias es muy importante para desarrollar esos ambientes seguros que todos necesitamos. Y el sistema lo que nos tiene que garantizar es que si alguien me agrede incluso dentro del hogar, yo voy a estar protegido o protegida porque el Estado me va a brindar esa protección y esa seguridad. Entonces ahí es donde digamos, podemos ver que hay todavía muchas áreas para desarrollar. Lo que veíamos en el espacio anterior, es decir, tiene que ver más con políticas de inversión, con políticas de apoyo a la juventud, que con tener un ejército mayor o invertir en más policías. Más policías los necesitamos, pero sin embargo, por ejemplo, tenemos un caso como es Nicaragua, que tiene el menor índice de homicidios en la región y tiene la policía más pequeña. ¿Y por qué? Pero tiene una sociedad que tiene un tejido social muy fuerte. Y el tejido social es el que nos garantiza que las comunidades van a, digamos, el control social ejercido por la misma comunidad es muy importante. Muchas veces nosotros aquí tenemos una percepción de la seguridad. La seguridad tiene que ver con la libertad. La seguridad tiene que ver con que yo me sienta libre y me sienta seguro en esa libertad. Entonces la seguridad es la base de la libertad, porque si yo me siento seguro, yo voy a sentirme libre, yo voy a ser libre. Y nosotros tenemos cabalmente por la historia del pasado, por la historia basada, o sea, nosotros tenemos una asociación de la seguridad con la violencia y el uso de la violencia. O sea, nosotros consideramos que es más seguro aquel que nos amenaza tener un arma o tener un ejército que interfiere, o sea, que nos garantice una seguridad física. Pensamos que quien hace, o sea, cuando alguien viola nuestros derechos, lo primero que queremos es reprimirlo, o pensamos que la seguridad se va a dar porque hay más represión por parte del Estado, cuando realmente la seguridad es, como decíamos, la base de la libertad, y la libertad no va a ser porque yo tenga un ejército muy armado o porque tenga una policía muy armada en la puerta de mi casa, sino se va a dar porque el ambiente se genera y es seguro para mí. Y entonces lo que tenemos que buscar es esa libertad. Y nosotros al contrario, lo que vemos es que, por ejemplo, violamos todas las normas básicas de prevención. En cualquier modelo que uno estudia para prevención y para mejorar la seguridad situacional, por ejemplo, dicen usted debe tener muros, no debe tener muros en su casa, debe tener las ventanas abiertas para que el vecino vea lo que es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los vecinos pueden ayudar en un momento determinado. Debemos conocer a nuestros vecinos, debemos tener una comunidad de vecinos donde todos nos conozcamos y que entonces podamos acudir a los vecinos en un momento de inseguridad. Que hacemos todo lo contrario, hacemos talanqueras, nos aislamos, ponemos razor en los muros, cerramos las casas, entonces el día que entra alguien a nuestra casa nadie va a saber qué está pasando. O sea, ¿pero por qué? Porque tenemos la concepción que la seguridad está basada en el aislamiento, en el control, en la fuerza y en el uso de la violencia. Y entonces tiene que ver mucho, como decíamos, con una concepción del mismo ciudadano. O sea, si nosotros no cambiamos, si nosotros no pensamos en la libertad y en la seguridad en otra forma, vamos a seguir teniendo lo que tenemos, una sociedad que está sojuzgada por las armas y que damos nuestra seguridad en manos de las empresas de seguridad privada, cuando realmente deberíamos poder, o sea, nuestra seguridad debería estar basada en que conocemos a nuestro vecino, en que estamos conviviendo en un espacio y que es esa seguridad y ese acceso a la justicia la que nos puede brindar la sensación de seguridad. Entonces aquí estamos hablando de la necesidad, por eso se habla de una policía comunitaria, porque realmente no es una policía, claro, el papel represivo de la policía es muy importante porque tiene que, digamos, más que hablar de represión, de combate a la delincuencia y al delito, al delincuente, eso es básico. Estamos en un ámbito con crimen organizado donde debe funcionar el Estado
para que el ciudadano no se vea afectado por la existencia de estas estructuras criminales, pero también es cierto que necesitamos esa policía comunitaria que está cerca del vecino, cerca de la comunidad, que trabaja con la comunidad, pero es muy importante el fortalecimiento del tejido social, o sea, si no hay tejido social, la policía no puede trabajar con nadie. Entonces, ¿qué tiene que ver mucho con la seguridad? Tiene que ver construir ese tejido social, garantizar ese tejido que vemos, y digamos, este es un dato muy evidente, donde hay menos incidentes en inseguridad, es en las poblaciones más pobres. Pero ¿cuál es la característica de esas poblaciones? Son comunidades indígenas donde hay un fuerte tejido social. Entonces ahí no se desarrollan pandillas, hay mucha vigilancia, digamos, sobre la inseguridad que pueden tener las mujeres o la violencia contra la mujer y contra la niñez. Entonces, o sea, no tiene que ver la inseguridad con la pobreza, tiene que ver la seguridad con el tejido social, por una parte. Entonces, en la medida en que nosotros desarrollemos ese tejido social en el área urbana, por ejemplo, va a haber menos inseguridad, y ahí es donde vienen todas las actividades, que es fortalecer el tejido social del barrio, fortalecer el tejido social de las calles y de los ámbitos urbanos. Pero por otro lado también, vuelvo a insistir, tiene que ver mucho la seguridad con la inversión que nosotros hagamos en la juventud, en la niñez y en el acceso al empleo, a la educación, en una educación para el trabajo. Solo para terminar, nosotros que trabajamos con jóvenes, encontramos, por ejemplo, hay un joven que nos decía, miren, yo tengo dos opciones en este momento, tener una beca de estudios o el AK-47 que me ofrece mi vecino para sobrevivir. ¿Y dónde está la beca de estudios? Nadie me está dando ninguna beca de estudios, porque la política en Guatemala no es apoyar a los estudiantes o mejorar las condiciones, y sobre todo la inversión en educación para el trabajo. Entonces, ¿cuál era la opción que tienen los jóvenes? O tomar el AK-47 o irse a Estados Unidos. Y ahí es donde vemos que hay que hay todo un trabajo de tejidos, no solo de un trabajo de inversión social, que es lo que está ausente. O sea, si queremos tener más seguridad, tenemos que invertir nuevamente en educación, en generación de empleo y sobre todo en los jóvenes. Lo que tenemos más abandonado como política pública es a la juventud. Entonces, si nosotros no resolvemos ese problema, vamos a seguir teniendo inseguridad, podemos seguir llenando las cárceles. ¿De qué nos sirve llenar las cárceles de gente? Lo que necesitamos es resolver la causa por la cual esas personas están en la cárcel. Y gran parte de esa causa es cabalmente la ausencia de un Estado que piense en proteger a su población, en proteger a los más vulnerables, y en este caso proteger a la juventud, proteger a la niñez y proteger a las mujeres.